Después de 15 años explorando la mente de un capo de la metanfetamina y la de un abogado moralmente en ruinas, Vince Gilligan decidió mirar hacia otro lado. Ya no quería antihéroes o villanos, quería un héroe. Durante una entrevista, confesó que tras escribir 7 años para los Expedientes X, se había acostumbrado a personajes que intentaban salvar el mundo. Luego vino Breaking Bad, y con ella la idea de destruirlo desde adentro. Pero ahora con Pluribus vuelve a esa primera inquietud. ¿Qué pasaría si alguien realmente quisiera salvar a la humanidad, aunque la humanidad no quisiera ser salvada? En los créditos de Pluribus, Gilligan deja claras sus intenciones. Este programa fue hecho por humanos. Él mismo ha dicho que odia la inteligencia artificial porque es la máquina de plagio más cara y que más energía consume del mundo. Y esto es una postura ética, no tanto una declaración técnica, porque en un mundo donde las historias parecen fabricadas por algoritmos, Pluribus funciona como un grito desesperado a favor del pensamiento humano. Gilligan muestra la frustración de vivir en un mundo que se rinde ante la inteligencia artificial, mientras quien aún piensa por sí mismo empieza a ser visto como el loco o el diferente. Por eso su protagonista, Carol, es el reflejo exacto de esa tensión, una mujer que lo tiene todo, pero siente que todo es falso. Es exitosa, admirada, pero incapaz de conectar con nadie, y lo que la serie plantea lo deja ver. ¿Qué pasa cuando el mundo entero decide ser feliz a costa de dejar de ser humano? Detrás de cámaras, Pluribus también representa un nuevo comienzo. La serie desató la primera guerra de ofertas en la carrera de Gilligan, con varios estudios peleando por su historia. Finalmente eligió a Apple TV, por una razón concreta. Le prometieron dos cosas que Hollywood rara vez da: confianza y tiempo. Además, los ejecutivos que la aprobaron, Zach Van Amburg y Jamie Ehrlich, fueron los mismos que 18 años antes dieron luz verde a Breaking Bad. Tal vez con esto Gilligan otra vez haga historia, y la verdad es que lo logra en estos 2 episodios. Pluribus combina el terror silencioso de The Last of Us con la rareza filosófica de Severance, pero sin perder ese realismo crudo que siempre lo caracterizó. Todo aquí se siente tangible: los cuerpos, el silencio y el desconcierto. Además, no hay artificio, solo una historia que se atreve a preguntar si vale la pena salvar a una especie que ya renunció a pensar. Asimismo, lo más impresionante es el ritmo. Cualquier otro creador habría dedicado una temporada completa solo a reunir a los pocos no infectados, y Gilligan lo resuelve apenas en 2 episodios. Esa decisión resume su estilo, porque siempre va directo al corazón de la historia, no hay muchos rodeos y confía en que el espectador sabrá seguirle el paso. Y con eso arranca Pluribus, el nuevo universo de Vince Gilligan. Y antes de empezar, dejaré claro cómo estará ordenado este análisis. Primero, vamos con los análisis de los episodios 1 y 2, luego con teorías como por qué Carol no se infectó, y al final mencionaré las referencias y paralelismos con el universo Breaking Bad, porque Vince Gilligan dijo que habría unas cuantas, y no las quiero mencionar en los análisis, simplemente para no interrumpirlo. Ahora sí, comencemos. El primer episodio de Pluribus comienza con una idea tan ambiciosa como simple: la búsqueda de conexión. La historia se abre aquí, donde un grupo de científicos escanea el cielo en busca de señales de vida. Esa búsqueda refleja, en realidad, el estado emocional de su protagonista. Carol vive rodeada de gente, pero se siente sola. Los científicos descubren una señal repetitiva que proviene de 600 años luz de distancia. No es un saludo y tampoco una transmisión de datos, es una fórmula, una especie de ecuación biológica. Cuando intentan reproducirla, se dan cuenta de que algo en ella parece vivo y poco a poco lo imposible ocurre. Nace el virus que va a acabar con la humanidad. La forma en que Gilligan presenta el hallazgo es brillante. Los técnicos del laboratorio trabajan con precisión sincronizada, anticipando la mente colectiva que va a dominar el planeta, y todos visten de distintos colores. En el universo de Gilligan, los colores nunca son casuales. En Breaking Bad y Better Call Saul, cada color tiene su significado, y aquí cada tono marca el individualismo que pronto desaparecerá. La señal extraterrestre se convierte en un virus lisogénico, y como toda tragedia de Gilligan, el desastre empieza con un error humano.
Una investigadora llamada Jen es mordida por una rata infectada, se desmaya, despierta con una sonrisa inquietante y besa a un compañero. Con esto nos damos cuenta que la mente colmena nace con un gesto de afecto. La serie transforma el símbolo de la intimidad en el instrumento de la pérdida de identidad. Este detalle puede que sea un poco clave, porque durante la pandemia de COVID-19, los besos y el contacto físico se volvieron tabú. Aquí son la herramienta de la invasión. Y los escritores llevan todo esto más allá, porque la infección no elimina el amor, sino que lo pervierte. En este mundo, la empatía se vuelve sumisión, la conexión se convierte en obediencia y la felicidad en una forma de control. Luego conocemos a Carol, autora de Winds of Wycaro, y esta última palabra era el título provisional de la serie. Pero bueno, el libro es una saga romántica de enorme éxito, y también es la mayor fuente de desprecio de la protagonista. La vemos firmando libros mientras bromea con su asistente sobre lo ridículo de sus propios fans. Depends. You a big fan of mindless crap? Carol es el arquetipo del artista que odia su obra porque sabe que está vacía, es admirada, le va bien y sin embargo es miserable. En su firma de libros la vemos actuar, fingir entusiasmo, mientras por dentro muere de aburrimiento. Esa distancia emocional anticipa lo que va a venir. Pronto estará rodeada de millones de personas sonrientes, todas dispuestas a, entre comillas, ayudarla, y seguirá sintiéndose igual de sola. La secuencia inicial es una clase magistral de dirección. Gilligan la introduce a través de su voz, mientras la cámara muestra la parte trasera de su cabeza desenfocada. Es un retrato del desdoblamiento. Lo que el público ve, la autora exitosa, es solo una máscara. Su verdadero rostro está oculto, fuera de foco. En esos primeros minutos, el guión deja claro que Carol no soporta su vida, ni su trabajo, ni su fama, ni siquiera el amor que la rodea. Su relación con Helen, su novia y representante, es lo único que le da sentido, y aún así, Carol se sabotea constantemente. Discuten, beben y se hieren un poco, pero hay momentos pequeños de ternura, una mano entrelazada y también esto, pronunciado antes de la tragedia, que dejan ver que Helen es la única persona que realmente la entiende. Ni siquiera tuvo que decirle que quería los libros arriba del estante en el aeropuerto. Y el diálogo más importante del episodio ocurre durante esa misma noche de la tragedia. I figure you make even one person happy. Maybe that's not art. Una frase que resume el corazón temático de la serie. En un mundo donde la felicidad se convierte en imposición, el simple acto de hacer feliz a una persona se vuelve un gesto de rebeldía. La dirección visual refuerza la idea de que Carol está fuera de sincronía con el mundo. Su chaqueta amarilla la separa del entorno, igual que el color amarillo en general la va a separar más adelante de la mente colmena. El amarillo la marca como independiente, porque Carol es la anomalía, la única que no será absorbida. Además, Carol es escritora, su creatividad será su salvación en todo esto porque es ingeniosa. Pero bueno, todo estalla cuando el virus se propaga. El evento conocido como la Unión ocurre de forma silenciosa. Primero, vemos un reloj que lleva contando hacia atrás desde hace 439 días. Después, vemos un caos progresivo, sirenas, gritos y una de las secuencias más tensas de toda la serie. Después, Carol intenta reanimar a Helen, grita pidiendo ayuda y cuando finalmente alguien responde, todos en el hospital se levantan al unísono. Y que digan eso es interesante, porque la misma Carol pidió ayuda antes. Para ella, el tono, la sincronía y la calma en medio del desastre son peores que cualquier monstruo visible. Y a partir de este momento, el mundo se vuelve irreal, la música desaparece y solo quedan sonidos del entorno, respiraciones y golpes. Todo se siente terriblemente humano, pero también vacío. Gilligan deja que el silencio haga el trabajo emocional. La secuencia en la que Carol conduce con el cuerpo sin vida de Helen es incómoda. La cámara se queda fija demasiado tiempo, como si el propio director se negara a mirar hacia otro lado. No hay música y tampoco alivio, solo el peso del cadáver y el del duelo de Carol.
es una de esas escenas que te recuerdan que aunque Pluribus coquetea con la ciencia ficción, su verdadera naturaleza es profundamente humana. Los planos, filmados por Marshall Adams, el mismo director de fotografía de todo el universo Breaking Bad, refuerza toda esa sensación. Las tomas amplias, las esquinas vacías y los encuadres desde los rincones, que casi parece filmado desde el punto de vista de un insecto en la pared, nos demuestra que el espacio es un personaje más, y lo que comunica es que Carol está completamente sola. El episodio cierra con imágenes que parecen diseñadas para quedarse grabadas en la memoria, porque vemos cuerpos inmóviles, sonrisas idénticas y la televisión mostrando el mensaje "Únete a nosotros", y claro, el mural de Al Capone, alias Scarface, pintado sobre una pared. Esto es un guiño directo al propio legado de Gilligan. Breaking Bad se trataba de convertir al Mr. Chips en Scarface, y Pluribus, en cambio, convierte a la humanidad entera en un Mr. Chips sin alma. Para Carol, la catástrofe no cambia. Antes y después del virus, sigue siendo la misma mujer incapaz de conectar, pero ahora el mundo que la rodea es un espejo deformado de su vacío interior. Todos sonríen, todos quieren entre comillas ayudar, y ella solo quiere entender por qué está viva. Luego, el episodio termina y tal vez nos quedamos preguntando: ¿vale la pena salvar a la humanidad cuando la humanidad ha decidido ser feliz sin pensar? Once again, she was alone. Ahora vamos con el episodio 2. Si el primer episodio mostraba el colapso del mundo, el segundo examina lo que queda en pie, la idea misma de la humanidad. Pluribus cambia de tono por completo. De la tensión del horror pasamos a un silencio absoluto. Las calles están vacías y las voces han desaparecido. Lo que queda son los restos de la civilización y una mente colmena que se comunica sin palabras. El episodio abre en Tánger, con un plano que parece salido de un sueño. Una mujer llamada Zosia, una de las nuevas caras de la historia, limpia los restos de los muertos con serenidad. Y un detalle que no puede pasar por alto es que tenemos este plano. Las palabras árabes que alcanzamos a ver significan amanecer. Podríamos decir que esto podría representar un nuevo amanecer para la sociedad, aunque también, y así me gusta verlo, es que aún queda un poco de esperanza. Pero bueno, durante los primeros 12 minutos no hay diálogo y sin embargo se entiende todo. Es una mente colmena, es una sola conciencia que guía a millones de cuerpos. La cámara la sigue en un movimiento casi coreográfico. Zosia se mueve, otros se mueven con ella. Se sube a una moto, toma un avión, se ducha y nunca hay vacilación. Además, eso de que pueda controlar un avión es porque es una mente colmena. Todos los recuerdos están juntos. Por eso cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Y bueno, Gilligan usa esa quietud para generar algo más perturbador que cualquier explosión, la calma absoluta de un mundo sin conflicto. Mientras tanto, Carol despierta 11 horas después de la unión. Está tirada en el suelo con una botella casi vacía a su lado y el cuerpo sin vida de Helen cerca. Intenta cavar una tumba, sola, bajo un sol que parece castigarla. Entonces aparece Zosia, con una botella de agua en la mano. Es la primera vez que ambas se cruzan y desde el primer segundo sus miradas revelan todo. Carol ve en ella una amenaza. Zosia ve en Carol algo sagrado. Zosia no habla, no miente y tampoco juzga, solo dice que está allí para, entre comillas, ayudar. Y además es la encarnación perfecta de la nueva humanidad, una especie de ángel programado para obedecer, pero Carol no confía en nadie. Y cuando descubre que Zosia se parece exactamente al personaje masculino de sus novelas, Ravan, aquel pirata que originalmente era mujer antes de que su editorial la obligara a cambiarlo, Carol siente que alguien ha estado robando su imaginación, sus recuerdos y su identidad, que algo o alguien la está imitando desde dentro de su mente. Y Zosia lo confirma. Antes de morir, Helen se unió. Y esa conexión explica todo, porque la mente colmena usó los recuerdos de Helen para recrear a Zosia, dándole la forma de lo que Carol más deseaba y más temía. En ese instante, Carol enloquece y pasa a lo siguiente. Todo el planeta se detiene, la colmena falla y millones de personas mueren simultáneamente. Por primera vez, la mente colectiva experimenta algo parecido al dolor.
y cuando el sistema se reinicia, Zosia desaparece. Solo deja un sombrero y un pico, y también el peso de la culpa. Y por eso Carol llama desesperada, pidiendo que Zosia vuelva. La colmena obedece de inmediato, pero cuando ella pregunta si su arrebato fue la causa de la catástrofe, le mienten. A cambio le revelan algo nuevo, que no está sola, hay 12 más como ella, 12 personas en todo el mundo que no pudieron ser absorbidas, 12 apóstoles de la disidencia. Además, Zosia menciona que son 13 en total, como Jesús y sus 12 discípulos, y que Carol podría ser el Judas, la que traiciona la felicidad colectiva, no porque busque destruirla, sino que insiste en pensar por sí misma. Gilligan plantea así un dilema religioso. En este nuevo mundo, la herejía no es matar, sino dudar. En su viaje hacia Europa, Carol sigue siendo fiel a su naturaleza, elige el peor asiento del avión, rechaza el agua y se niega a recibir ayuda. Cada gesto suyo es un rechazo simbólico al confort, a la conformidad. Cuando Carol y Zosia llegan a Bilbao para reunirse con los demás inmunes, lo que encuentra es deprimente, porque no hay líderes, tampoco esperanza y menos un plan, solo un grupo de personas intentando fingir normalidad. Laxmi, una de ellas, actúa como si su hijo siguiera vivo, otros se refugian en rituales vacíos o en fantasías. La colmena los ha dejado vivir pero sin propósito. Es como si la humanidad hubiera perdido el libre albedrío, incluso entre los que aún lo conservan. Y luego, el verdadero entre comillas antagonista aparece, Komba, un sobreviviente narcisista que ve el fin del mundo como una oportunidad para vivir su propio sueño de grandeza. Se apropia del avión presidencial, se rodea de modelos y actúa como si la catástrofe fuera una fiesta privada. Es un retrato extremo del egoísmo masculino, el reverso exacto de Zosia. Mientras ella representa la empatía sin límites, él encarna el deseo sin control. Carol observa esa decadencia con repulsión y cuando ve que Komba obliga a Zosia a usar un vestido nuevo, tratándola como una muñeca, algo cambia dentro de ella. En ese momento entiende que su indiferencia, su aparente frialdad, también es una forma de complicidad. Si no hace nada, será igual que él, así que actúa y detiene el avión presidencial. Aún no sabemos para qué, al parecer los acompañará, porque en algunos teasers vimos a Carol en Las Vegas. Por lo tanto, por primera vez, Carol hace algo que no busca salvarla a ella, sino a otra persona, en este caso a Zosia. Además, el título del episodio, Chica Pirata, encierra ese significado, ya que Zosia es el reflejo del personaje que Carol nunca pudo escribir, la versión pura de sí misma que sacrificó por complacer al mercado. Al salvarla, Carol está de algún modo reescribiendo su historia. Visualmente, Gilligan mantiene el estilo del primer episodio. La cámara gira en torno a Carol mientras observa el mundo derrumbado, simbolizando su desconcierto. Cada plano parece tener peso moral. Los espacios amplios, los silencios y las sonrisas idénticas de la colmena, todo comunica la misma idea. La felicidad sin libertad es solo otra forma de muerte. Ya hay detalles visuales muy fascinantes. El reloj, que en el primer episodio contaba hacia atrás, ahora avanza como un cronómetro. Es el paso de una era antigua a una nueva, y su presencia constante sugiere que Pluribus no solo va a narrar una historia apocalíptica, sino también la evolución de una civilización completa. Carol, mientras tanto, representa la resistencia de ese progreso vacío. Su misión no es destruir la colmena, sino recordar lo que significa estar viva. En lo simbólico, el paralelismo entre Carol y Zosia se vuelve cada vez más evidente. En el primer capítulo, Carol renegaba de haber convertido a su heroína femenina en un objeto romántico para atraer lectores, y en el segundo ve como Zosia, su reflejo literario, es reducida a un juguete por Komba. Detener el avión es su forma de romper con su propio pasado creativo. No quiere volver a escribir mujeres que solo existan para servir a otros. Y el episodio termina con esa nota de esperanza ambigua. Carol no sabe si va a salvar el mundo o a Zosia, pero por primera vez actuó sin pensar en sí misma. En un mundo donde todos se mueven al unísono, ella eligió moverse sola. Y el capítulo nos deja con varias preguntas, entre ellas,
qué es lo que realmente hará Carol y por qué Zossia fue la elegida para hablar con Carol y no otra persona que estuviera más cerca de ella. Necesitamos más respuestas, además de que Zossia se parece a su personaje Ravan. Ahora vamos con las teorías. Si algo ha definido siempre a las obras de Vince Gilligan es que nunca explican todo, pero no nos tratan como tontos, y Pluribus continúa esa tradición porque deja espacio para las teorías, las dudas y los símbolos abiertos, y los 2 primeros episodios ya ofrecen suficientes pistas como para llenar horas de debate. Y la primera gran incógnita es la inmunidad de Carol. ¿Por qué ella y solo 12 personas más en el planeta no fueron absorbidas por la mente colmena? En apariencia, su resistencia parece una metáfora del pensamiento crítico, del rechazo a la complacencia, pero también hay elementos biológicos que sugieren algo más. Tal vez el cigarro que fumó tenga mucho que ver. Carol fuma su primer cigarrillo desde la secundaria, justo antes de que los aviones empiecen a liberar el virus sobre la ciudad, y Helen le dice esto en tono de broma. You know, you're supposed to light the other person's cigarette first, by the way. That's etiquette. Yeah, on a plane, do you put your own oxygen mask on first? Esa línea es una referencia directa a las medidas de emergencia en un avión y ocurre justo antes de que el cielo se llene de estelas químicas. Y hay un detalle visual que refuerza todo. Carol inhala profundamente varias veces, mientras que Helen apenas da una calada superficial, y cuando la catástrofe comienza, el paquete de cigarrillos cae al suelo en primer plano. En una serie tan obsesiva con los símbolos, que veamos la cajetilla caer no creo que sea tan casual. Y una de las teorías más populares sugiere que Carol inhaló el virus en el momento exacto en el que el humo del tabaco llenaba sus pulmones. Esa mezcla de aire contaminado y humo habría alterado la secuencia viral, impidiendo que la infección completara su ciclo. Helen, en cambio, lo inhaló limpio. Otros fanáticos amplían la idea con un toque de ironía, que Carol fue salvada por los cigarrillos y el alcohol, 2 hábitos autodestructivos que en ese contexto la protegieron del conformismo global. Y Gilligan juega con eso. Los vicios humanos, tan condenados por la moral tradicional, se convierten en la única defensa contra la perfección artificial. Pero hay otra lectura que en lo personal no me convence por lo que se mencionaron en ambos capítulos. Carol es diferente, al igual que los inmunes, y están tratando de encontrar una cura. Pero la teoría dice, ¿y si Carol en realidad no es inmune, sino que fue infectada pero de una forma diferente? Algunos comparan el comportamiento de la colmena con el de una colmena real, un sistema biológico con una jerarquía natural. En esa lógica, la mayoría de los infectados serían obreras y zánganos, mientras que Carol y los otros 12 serían las reinas. No están fuera del sistema, sino que son parte de él, pero en la cúspide. Esto explicaría por qué la colmena parece obedecer sus caprichos, porque todo lo que hace provoca efectos en masa, e incluso por qué, cuando pierde el control con Zossia, mueren millones de personas. No porque sea ajena a la red, sino porque su conexión con ella es más profunda que la de los demás. Y el color amarillo refuerza toda esta hipótesis, porque en la naturaleza, el amarillo es el color de las reinas de colmena. En Pluribus, ese color acompaña a Carol en casi todos sus planos. Es la señal visual de que ella no está fuera del sistema, sino que es su núcleo. Gilligan siempre ha usado los colores como lenguaje subconsciente. Aquí el amarillo representa algo, tal vez dominio natural, y Carol no solo resiste, sino que gobierna sin saberlo. Y la segunda teoría más extendida apunta hacia el origen del virus. Según esta interpretación, la mente colmena no es un accidente, sino una trampa cósmica. Una especie alienígena extremadamente avanzada habría enviado la señal como un mecanismo de defensa, como la expansión de otras civilizaciones. El virus no destruye, domestica, conecta a todos en una sola conciencia que rechaza la violencia, el egoísmo y la curiosidad, las 3 fuerzas que impulsan la evolución tecnológica. De ese modo, cualquier planeta que lo reproduzca queda neutralizado para siempre, feliz, pacífico e inofensivo. Es una idea tan elegante como cruel, porque la felicidad es casi un arma. Esto también explicaría detalles del primer episodio. La rata que muerde a la científica
actúa en contra de la supuesta no violencia de la colmena. Es posible que los animales ya formaran parte del sistema desde el inicio, programados para propagarlo cuando el momento fuera el adecuado, o quizá la mordida fue la excepción necesaria para cumplir el propósito final, activar la mente colectiva. Y otra teoría conecta estos elementos con la religión. Los 13 inmunes funcionarían como una parodia de los apóstoles, con Carol como el Judas que traiciona la nueva fe de la felicidad perpetua, no por maldad, sino porque es la única que se atreve a dudar. En ese sentido, Pluribus plantea una inversión del cristianismo. El paraíso no está en el cielo, sino en la mente compartida, el infierno en la conciencia individual. Y Carol, que aún conserve el libre albedrío, sería la primera pecadora del nuevo mundo. También hay paralelismos literarios evidentes. Muchos han comparado la serie con Nosotros de 1924, una novela que inspiró a Orwell. En ella, los ciudadanos de un estado totalitario viven bajo una gran operación que les elimina la imaginación y las emociones. Pluribus sigue ese mismo hilo, una sociedad que renuncia a la complejidad humana a cambio de una tranquilidad absoluta. Incluso el nombre Pluribus del lema E Pluribus Unum, de muchos uno, refuerza toda esa idea, la unidad como prisión. Y por último, está el simbolismo de la creatividad. Carol era escritora y todo en Pluribus gira en torno a la imaginación. Lo que ella inventó se ha vuelto real. El pirata que creó como fantasía ahora existe como socia. Gilligan parece decir que la imaginación humana es lo único que puede desafiar el pensamiento colectivo, que crear, aunque sea un acto de ego o dolor, sigue siendo una forma de resistencia. Por eso, Pluribus no es solo una historia sobre una mente colmena, es una reflexión sobre la pérdida del alma en la era digital, en un mundo donde las inteligencias artificiales escriben, dibujan y hasta sueñan por nosotros. Gilligan nos recuerda que pensar, dudar y sufrir todavía son privilegios humanos y que a veces la verdadera libertad consiste en no ser feliz. Por último, vamos con las referencias al universo Breaking Bad y si quieres te saltas esta parte porque hay spoilers. Este actor es el que interpretó a Nick, uno de los hombres de Gustavo. El oso rosa que vimos en la temporada 2 de Breaking Bad aparece justo aquí. Vemos que el guardia estaba sacando fritos. Maria, I said Cheetos, not Fritos. Wait, I must have said Cheetos like 10 times. You need me to write it down for you? Verlos inflar el traje recuerda a una escena de Jesse. Este plano recuerda a uno de Kim. El apellido de este personaje es el mismo de la dueña del salón de belleza de Better Call Saul. Dr. Nguyen, I need you to wake up. Ciao, Mrs. Nguyen. Why don't you look at my mail? Al menos a mí esta escena de Carol tratando de abrir su puerta me recordó a Walter haciendo lo mismo en la casa de Jesse. Esto que dice Carol también lo escuchamos en una escena incómoda en Better Call Saul. Yep. Por aquí aparece Thomas Snout, escritor y director de Breaking Bad y Better Call Saul. Escribió episodios muy memorables como Un Minuto, Fin de los Tiempos, Say My Name, el cual también dirigió, y en Better Call Saul lo podemos recordar por los capítulos Plan y Ejecución y Breaking Bad, ambos escritos y dirigidos por él. Y claro, también trabaja en Pluribus. En Breaking Bad, cuando oímos el número de Jesse es el 148-3369 y en Pluribus nos enteramos de que el número de Carol termina en 6933. Hi, you've reached 505-796-6933. Yo, 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it at the tone. La introducción del capítulo 2 recuerda mucho a la del episodio No Más de Breaking Bad. Ambas escenas son largas y no tienen ninguna línea de diálogo, pero se entiende todo lo que hacen. La aerolínea lleva el mismo nombre de la del universo Breaking Bad. Este plano de la botella goteando la habíamos visto en Better Call Saul. Carol viendo el cadáver de Helen recuerda a cuando Saul
vio a Howard, Walter a Hank y Gustavo a Max. El suéter de Zosia recuerda a la de Jessie en el camino, símbolo de pureza y renacimiento. Y ahora dime, ¿cuántas referencias viste tú? En fin, con Pluribus, Vince Gilligan no intenta asustarnos, sino ponernos un espejo. Nos muestra un mundo donde todos sonríen porque ya nadie piensa, y una protagonista que paga el precio de seguir siendo humana. Puede que la colmena sea ficción, pero la idea no lo es tanto. Cada vez que preferimos algo que piense por nosotros, el virus ya ganó, y quizá por eso Carol sobrevive, porque aún le teme a la felicidad fácil.